En comercio exterior, la diferencia entre pagar más o menos impuestos muchas veces depende de un solo código, y justamente de eso vamos a hablar hoy. Mi nombre es Gabriela Bonilla, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Comercio Exterior en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Y en este video vamos a entender de forma clara y sencilla los temas clave de Técnica Aduanera 2. Al final vas a darte cuenta que detrás de cada importación o exportación hay un análisis técnico mucho más interesante de lo que parece. Y para que todo esto tenga sentido, primero empecemos por el escenario donde ocurre todo, el comercio internacional. Sabemos que esta es la actividad que permite el intercambio de bienes y servicios entre países. Gracias a esto, los productos pueden cruzar fronteras y llegar a distintos mercados alrededor del mundo. Pero algo importante que debemos entender es que el comercio no ocurre de manera automática. Y justamente por eso vamos a ver quiénes son los principales actores que participan en el comercio internacional y cuál es el rol que cumple cada uno. En primer lugar tenemos a los exportadores, que son quienes venden los productos hacia el exterior, y a los importadores, que son quienes compran y los que ingresan al país de destino. Luego intervienen los actores logísticos como las empresas de transporte, agentes de aduana y consolidadoras, que se encargan de movilizar la mercancía de un país a otro. También aquí participan las aseguradoras que protegen nuestras mercancías frente a riesgos durante su transporte. Y por supuesto, también está la aduana, que es la autoridad encargada de controlar, fiscalizar y autorizar la salida de mercancías. Todos estos actores deben trabajar de manera coordinada para que el comercio se realice de forma correcta ante la ley. Una vez que ya conocemos a los actores del comercio internacional, es importante entender que los países no permiten el ingreso y salida de mercancías sin ningún tipo de control. Para esto existe la política comercial, que es el conjunto de normas y decisiones que adopta un país para regular qué es el comercio internacional. A través de la política comercial, los estados pueden proteger su producción nacional, controlar ingreso de ciertos productos y regular el flujo de mercancías que entran y salen del país. Estas políticas no buscan frenar el comercio, sino ordenarlo y asegurarse de que se realicen en condiciones justas y legales. Y para aplicar correctamente la política comercial, los países utilizan diferentes herramientas que se conocen como instrumentos de política comercial. Estos son básicamente herramientas que permiten controlar, regular y en algunos casos limitar el comercio exterior. De forma general, estos instrumentos se dividen en dos grandes grupos, instrumentos arancelarios y instrumentos no arancelarios. Ahora vamos a ver con más detalle los instrumentos arancelarios. Un arancel es un impuesto que se aplica a las mercancías cuando ingresa a un país y su objetivo principal puede ser recaudar ingresos para el Estado o proteger la industria nacional. Existen tres tipos de aranceles. El primero es el ad valorem, que se calcula como un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Por ejemplo, si un producto cuesta $100 y tiene un arancel del 10%, se pagan $10 de tributos al comercio exterior. El segundo es el arancel específico, que es un monto fijo por unidad importada, sin importar el valor del producto. Y finalmente tenemos al arancel mixto, que es una combinación del arancel ad valorem y el arancel mixto. Pero no todas las medidas se basan en impuestos, por eso ahora vamos a ver los instrumentos no arancelarios. Por eso existen medidas que buscan regular el comercio bajo un punto de vista administrativo, técnico o legal. Entre los principales instrumentos no arancelarios encontramos medidas antidumping y antisubvenciones, que se aplican cuando un producto importado ingresa a un país a un precio injustamente bajo, afectando así a los productos nacionales. También tenemos medidas de salvaguardia, que permite restringir temporalmente las importaciones cuando éstas causan o amenazan a la industria local. Otro instrumento también es los contingentes,
que limitan la cantidad de que un producto puede importarse o exportarse durante un periodo determinado. Y finalmente están los mecanismos administrativos, que son las licencias de importación, que son obligatorias para que una mercancía pueda ingresar al país. Pero para que estas medidas se apliquen de forma adecuada a nivel mundial, existen organismos internacionales que regulan y coordinan el comercio y las aduanas. Una de las más importantes es la Organización Mundial del Comercio, conocida como la OMC. Esta organización se encarga de regular el comercio internacional y de establecer las normas y acuerdos comerciales entre los países miembros. Actualmente la OMC cuenta con 164 países miembros. Por otro lado, tenemos la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, que cumple un rol diferente pero complementario. La OMA es la encargada de desarrollar y administrar herramientas técnicas para las aduanas, siendo la más importante del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. En otras palabras, la OMC define las reglas del comercio y la OMA proporciona el lenguaje técnico que utilizan las aduanas para clasificar mercancías. Y ahora que ya sabemos quién creó y cómo se administra este sistema, vamos a entender exactamente qué es el sistema armonizado. Esta es una nomenclatura internacional que permite clasificar las mercancías mediante códigos numéricos que son reconocidos a nivel mundial. Este sistema fue creado por la Organización Mundial de Aduanas y es utilizado prácticamente para todos los países en identificar las mercancías uniformemente. Gracias al sistema armonizado, un mismo producto recibe la misma clasificación sin importar en el país en el que circule, lo que así evita confusiones, errores y diferencias en la interpretación aduanera. Pero para que este sistema funcione es necesario que tenga una estructura clara y ordenada. Y eso es justamente lo que vamos a ver a continuación. El sistema organizado está organizado de forma jerárquica, es decir, va de lo más general a lo más específico. En el nivel más amplio vamos a encontrar las secciones. Existen 21 secciones que agrupan grandes categorías de mercancías como productos animales, vegetales, químicos, textiles o maquinaria. Dentro de cada sección se encuentran los capítulos, que son una subdivisión más específica. El sistema armonizado cuenta con 97 capítulos identificados con 2 dígitos. Luego vienen las partidas arancelarias, que están formadas por 4 dígitos y agrupan familias de mercancías con características similares. Y finalmente tenemos las subpartidas, que permiten identificar con mayor precisión cada producto y cómo están compuestas por 6 dígitos, los cuales son de uso internacional. El sistema armonizado tiene 4 objetivos principales. El primero, clasificación sistemática. Este permite aplicar correctamente los aranceles, impuestos y regulaciones, ya que todo parte de una clasificación correcta. Segundo, estadísticas del comercio. Este objetivo permite generar estadísticas que sirven para analizar flujos comerciales, políticas públicas y así tomar decisiones informadas. Tercero, clasificación internacional uniforme. Esta unifica la clasificación, evitando que un producto sea clasificado de manera distinta en otro país. Y por último, lenguaje aduanero común. Este permite a los exportadores y importadores hablar un mismo lenguaje, facilitando así el comercio internacional de las mercancías. Para que todos los objetivos mencionados anteriormente se cumplan en la práctica, fue necesario crear una estructura basada en códigos que no solo permita clasificar las mercancías, sino también generar información estadística clara y comprobable entre los países. Cada vez que una mercancía se importa o se exporta, se le asigna un código arancelario, y ese código no solo sirve para aplicar impuestos o aranceles, sino también para generar datos estadísticos. Gracias a estos códigos, los países pueden saber qué productos se comercian, en qué cantidades, desde qué países y con qué valor.
Por eso decimos que los códigos arancelarios son la base de la estructura estadística del comercio exterior. Sin códigos no habría estadísticas confiables ni comparables entre países. Los códigos arancelarios tienen 10 dígitos y se construyen de forma jerárquica. Los primeros 2 dígitos identifican el capítulo, los siguientes 2 la partida y los 2 siguientes la subpartida del sistema armonizado, que esta es común para todos los países. De aquí en adelante cada país adopta su estructura. En nuestro caso en Ecuador, en los 2 siguientes dígitos es subpartida nandina y a nivel de 10 dígitos es subpartida nacional. Nosotros siempre colocamos el código arancelario a las mercancías a nivel de 10 dígitos. Pero para poder asignar correctamente estos códigos, primero debemos analizar ciertas características de la mercancía. Y eso nos lleva a criterios de clasificación para entender cómo el sistema armonizado organiza las mercancías. Para ello se utiliza el criterio de progresividad, que es uno de los principios básicos del sistema. Este criterio establece que las mercancías se clasifican de acuerdo a su grado de elaboración, es decir, de productos más simples hasta productos más complejos. De esta forma, el sistema ordena empezando por las materias primas, luego los productos semielaborados y finalmente los productos terminados listos para ser comercializados. Así en cada uno de los capítulos. A medida que una mercancía pasa por más procesos de transformación, avanza progresivamente dentro del sistema y se ubica en capítulos posteriores. Por ejemplo, no se clasifica de la misma manera una vaca viva que un bolso de cuero. Una vez entendido este criterio de progresividad, ahora pasamos a analizar el criterio de origen, que ayuda a precisar más la clasificación arancelaria, ya que este se basa en identificar de dónde proviene la mercancía, considerando si su origen es animal, vegetal o mineral. Este criterio permite ubicar inicialmente el producto dentro de grandes grupos del sistema armonizado, facilitando así la búsqueda del capítulo correspondiente. Por ejemplo, no se analiza de la misma manera un producto de origen vegetal, como el café, que uno de origen mineral, como el cobre, ya que cada uno se encuentra en una sección distinta del sistema armonizado. Por eso el criterio de origen funciona como una primera guía que orienta la clasificación antes de profundizar en otros aspectos de la mercancía. Ahora vamos a analizar de qué materia está compuesta, lo que nos lleva al criterio de materia constitutiva, que se enfoca en determinar de qué materia está hecho principalmente la mercancía, cuál es el material que predomina y le da su carácter esencial. En el sistema armonizado encontramos mercancías clasificadas por materiales como plástico, madera, textiles, metales, vidrio, cerámica, entre otros. Por ejemplo, si tenemos un objeto compuesto de metal y plástico, pero el metal es la que cumple su función principal, la clasificación se realizará tomando en cuenta ese material predominante. Este criterio es muy importante, especialmente si se trata de productos compuestos, ya que así se evita errores al momento de asignar la partida arancelaria correspondiente. Y por último tenemos el grado de elaboración de mercancías. Este nos dice que a medida que el grado de la mercancías aumenta, su materia constitutiva va perdiendo importancia ante el uso, destino o función propia para la que ha sido concebido el artículo y por ende está en los capítulos superiores al 84. Una vez analizados los criterios de clasificación, es fundamental conocer las reglas generales de interpretación, ya que éstas nos indican cómo aplicar correctamente el sistema armonizado cuando existen dudas al clasificar una mercancía. Existen 6 reglas y estas se aplican de manera progresiva, es decir, solo se pasa a la siguiente cuando la anterior no permite la clasificación clara. Regla 1.
Establece que la clasificación de una mercancía se determina principalmente por los textos de las partidas y de las notas legales de sección y de capítulo. Esto significa que si el producto está claramente descrito en una partida, no es necesario aplicar las demás reglas. Por ejemplo, los teléfonos móviles se clasifican directamente en 8517, porque el texto así lo indica. Regla 2. La regla 2A indica que un producto incompleto, desmontado o sin terminar se clasifica como si estuviera completo, siempre que conserve su carácter esencial. Ejemplo, un mueble sin ensamblar sigue clasificándose como un mueble. Regla 2B. Esta nos señala que los productos compuestos por varias materias se clasifican como si estuvieran hechos en una sola, considerando la materia predominante. Regla 3. Esta se aplica cuando una mercancía puede clasificarse en dos o más partidas. Regla 3A. Se elige la descripción más específica. Regla 3B. Se clasifica según el material o función que le da el carácter esencial. Regla 3C. Si no se puede decidir, se elige la última partida en orden numérico. Ejemplo rápido, un set de productos que clasifica el artículo principal del conjunto. Regla 4. Cuando una mercancía no puede clasificarse aplicando las reglas anteriores, la regla 4 permite clasificarla por analogía, es decir, la partida del producto más similar. Regla 5. La regla 5 establece que los envases diseñados específicamente para contener un producto se clasifican junto a él, siempre que no tengan un uso independiente. Ejemplo, un estuche para instrumentos junto con el instrumento. Y regla 6 nos indica que la clasificación en subpartidas se realiza siguiendo los mismos principios aplicados a las partidas. Ahora que ya vimos las reglas generales de interpretación, pasamos a un elemento clave que muchas veces se subestima, pero que en la práctica define la clasificación: las notas legales. Sabemos que son disposiciones obligatorias, no son una recomendación ni una ayuda opcional. Están ubicadas al inicio de cada sección y capítulo, y su función principal es delimitar qué mercancías se incluyen y cuáles se excluyen de una determinada clasificación. Las notas legales nos dicen hasta dónde llega una partida y desde dónde ya no se aplica. Tenemos 7 tipos de notas legales. Como primero están las definitorias. Estas nos explican qué se entiende por un término dentro del sistema. Un ejemplo puede ser: se entiende por fibras sintéticas aquellas obtenidas por procesos químicos. Esto nos aclara exactamente qué productos entran en esta categoría. Notas incluyentes. Estas nos confirman que ciertos productos sí forman parte de esta partida. Por ejemplo, se incluye en esta partida los tejidos recubiertos. Aunque tengamos dudas, la nota nos confirma que van ahí. Notas excluyentes. Estas son muy importantes porque indican qué productos no deben clasificarse en esta partida, aunque así se parezca. Ejemplo, una nota puede decir: esta partida no comprende los dispositivos electrónicos. Esto significa que aunque el producto tenga forma similar, queda fuera automáticamente de este código. Notas clasificatorias. Estas notas nos orientan cuando una mercancía puede encajar en más de una partida. Ejemplo, cuando una mercancía tiene varios materiales o usos, la nota nos indica qué criterio aplicar para clasificarla correctamente. También tenemos las notas mixtas, que son una combinación puede tener una nota definitoria o una nota restrictiva.
es donde se encuentran más de 2 notas. Además, también están las notas ilustrativas, que son aquellas que nos ilustran, nos amplían el, el listado para nosotros clasificar una mercancía. Una vez que las notas legales nos delimitan el camino correcto, el siguiente paso es apoyarnos en las notas explicativas, que nos ayudan a interpretar y confirmar la clasificación de manera técnica. A diferencia de las notas legales, las notas explicativas no son obligatorias, pero en la práctica son fundamentales, porque nos ayudan a interpretar correctamente el contenido de las partidas y subpartidas. Estas notas detallan qué productos se incluyen, cuáles se excluyen y cómo deben entenderse ciertos términos técnicos o comerciales. Aquí se explican características físicas, composición, uso o funcionamiento de las mercancías. También incluyen lista de ejemplos que no son exhaustivas, pero sirven para comparar nuestro producto con casos similares. Las notas explicativas también aclaran por qué productos deben clasificarse en una partida, aunque a simple vista parezca no encajar. Es importante recordar que las notas explicativas no pueden contradecir a las notas legales. Si existiera un conflicto, siempre prevalece la nota legal. Para que todo este proceso de clasificación funcione correctamente, antes de buscar códigos o aplicar reglas, necesitamos algo fundamental: conocer a fondo la mercancía. Y para esto, el primer paso es elaborar una ficha técnica. La ficha técnica es un documento descriptivo que reúne toda la información necesaria para identificar correctamente un producto desde el punto de vista aduanero. No se trata solo de poner el nombre comercial ni de describir el producto de forma objetiva, clara y técnica, porque de esta información depende una correcta clasificación arancelaria. Dentro de esta ficha técnica debemos responder a ciertas preguntas claves, como cuál es tu materia constitutiva, para qué fue concebido el artículo, cuál es su función principal, cuál es su uso, cuál es su grado de elaboración, si es una materia prima, si es un producto semielaborado o ya un producto final, cómo se presenta comercialmente, cuáles son sus dimensiones, peso. Todas estas características nos ayudan a dar una descripción detallada y objetiva de la mercancía. Mientras más completa y precisa sea la ficha técnica, menos margen de error existe al momento de clasificar la mercancía. Una ficha técnica mal elaborada puede llevar a una clasificación incorrecta, lo que puede generar sanciones, pagos indebidos de aranceles o consecuencias legales. Una vez que conocemos a fondo la mercancía gracias a la ficha técnica, el siguiente paso es traducir toda esa información a un lenguaje aduanero. Y ahí es donde entra la ficha arancelaria. Este es el documento que plasma el resultado final del proceso de clasificación. Aquí ya no describimos el producto, sino que le asignamos oficialmente un código arancelario, de acuerdo con el sistema armonizado y la normativa vigente. La ficha arancelaria es donde se organiza de forma lógica todo el proceso de clasificación. Primero, a partir de la ficha técnica se identifican las posibles secciones en las que podría ubicarse la mercancía. Luego, dentro de esas secciones se analizan los posibles capítulos, descartando aquellos que no correspondan con la función, el uso o el grado de elaboración del producto. Una vez definido el capítulo correcto, se revisan las posibles partidas y aquí se toma la decisión más importante: elegir una sola partida arancelaria, aplicando las reglas generales de interpretación y las notas legales.
Después de seleccionar la partida, se continúa con la determinación de la subpartida, hasta llegar a la subpartida nacional de 10 dígitos, que es la que se utiliza oficialmente en el despacho aduanero ecuatoriano. Este código de 10 dígitos es el que define impuestos, controles y requisitos. Finalmente, la ficha arancelaria debe incluir todo el soporte técnico que justifique por qué esta mercancía fue clasificada en este código y no en otro. Este soporte se basa en la ficha técnica, las reglas generales de interpretación, las notas legales y las notas explicativas consultadas. Cuando una ficha arancelaria está bien sustentada técnicamente, la clasificación queda clara, defendible y lista para ser presentada ante la aduana. En definitiva, la asignatura de Técnica Aduanera 2 nos demuestra que la correcta clasificación de una mercancía se construye a partir de un análisis técnico, la aplicación normativa y la correcta sustentación documental. El código arancelario de 10 dígitos no es solo un número, sino el resultado de un proceso responsable que define tributos al comercio exterior, controles y obligaciones en el comercio. Este recorrido por la materia nos permite comprender el verdadero rol de la aduana y nos prepara para actuar con criterio, precisión y seguridad jurídica en la práctica profesional. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por su atención.